¿Ustedes están los demás niños? Creo que no. Entonces, vamos a ir viendo que esto se tiene que ir mirando bajo otra situación de trabajo. Tengo que ir mirando cómo tengo que ir trabajando con una atención diferenciada para que haya esa igualdad, para que al terminar el año, al menos esos niños que están bien rezagados se acerquen a las programaciones, a los logros de aprendizaje del grado al cual están matriculados. Paralelo a esto, en refuerzo escolar vamos a trabajar lo que son el fortalecimiento de la autoestima, la parte socioemocional. Vemos que hoy día ustedes ven en la televisión los niños en los colegios peleando, bullying, etcétera. Justamente de repente por esos 2 años en los cuales han estado encerrados y muchos factores que han ocasionado a esta falta de controlar sus emociones. Entonces, esto tenemos que ir trabajándolo, no solamente en refuerzo escolar. La parte socioemocional tenemos que trabajarlo todos los días, al menos, aunque sea 5 minutos antes de empezar las clases, trabajar la respiración, expiración, para que el niño se relaje y pueda trabajar durante en la mañana o la tarde. Hay que ver también cómo vamos a ir trabajando los tiempos. No podemos ir avanzando, no podemos ir pensando en una programación de grado solamente como docente para cumplir la programación y no viendo las necesidades de los estudiantes. Tengo que mirar ese tiempo para una atención diferenciada, cómo debo ir trabajando con ese grupo de niños, con esos diversos grupos de niños, porque ni siquiera tiene un solo nivel, hay varios niveles de niños, de aprendizaje de los niños en el. ¿Por qué tenemos que ir viendo esto y cómo debemos ir trabajando? Acuérdense que si nosotros conocemos, nosotros hemos trabajado siempre de acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje de nuestros niños. Nuestros niños tienen diversas formas de aprender. Otros aprenden jugando, cantando, indagando, investigando, produciendo, pero a veces nosotros también acá nos falta trabajar esta parte y no utilizamos esos recursos, esos espacios, nos encerramos en 4 paredes y dictamos nuestras clases. Ya en primaria nosotros podemos utilizar todos los espacios que podamos realizar. Por ejemplo, a veces hacemos matemática y decimos tenemos que hacerlo en el aula, pero no, podemos hacerlo también en el patio, podemos hacerlo en los jardines, en cualquier espacio es útil para poder nosotros trabajar bajo un enfoque por competencias. Por ejemplo, cuando hablamos de ubicación en el patio, yo puedo bailar, ¿cuántos ritmos de baile hay con los niños para saber derecha, izquierda, delante, detrás, arriba y abajo? En las mismas clases de educación física, para desplazarse del aula hasta los servicios higiénicos, a la dirección, que dibuje un croquis, que busque puntos de referencia. Entonces, fíjense que nosotros podemos ir trabajando con todos estos recursos, esos materiales que tenemos no solamente en Perú Educa, sino también en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestro hogar. Tenemos que ir viendo esto. Entonces, para esto nosotros ya hemos, con el kit de evaluación, y acá también quiero ir viendo cuando nosotros trabajamos para yo poder planificar, para llegar a una buena planificación, tengo que tener un buen diagnóstico. Es como cuando nos enfermamos. ¿Qué hacemos cuando nos enfermamos? Nos vamos al hospital o donde un doctor. ¿Qué nos dice el doctor? Antes de darnos las pastillas, nos dice, voy a hacerle un chequeo general, hace los análisis, los chequeos. Después de esos análisis y chequeos, ya más o menos tiene idea de qué dar. Y después se va viendo el proceso para que se vaya recuperando. Es lo mismo que tenemos que realizar nosotros también a la hora de planificar. Nosotros planificamos de acuerdo a unos resultados, pero de repente todavía nos falta mirar el kit de evaluación. Cuando nosotros miramos este kit de evaluación, vemos a veces solamente el mapa de colores, cuántos tengo en inicio, cuántos en proceso y cuántos en logro de aprendizaje. Pero nos olvidamos de mirar la parte inferior de nuestro registro, donde están los resultados por competencias. ¿Cuántos niños saben leer? ¿Cuántos no comprenden? ¿Cuántos ya escriben un texto? ¿Cuántos no? Y igual en las competencias matemáticas.
Entonces, si yo tengo claro esas competencias y cómo están mis niños, yo puedo planificar de acuerdo a sus necesidades y no de acuerdo a la mirada de repente global que lo tengo en la parte de arriba al ver inicio, proceso y salida. ¿Por qué tengo que ir mirando esto? Porque si nosotros no vemos esas necesidades importantes en nuestros niños, la brecha se va a ir agrandando. ¿Qué más necesitamos para trabajar el refuerzo escolar? Necesitamos tener una buena mediación. A veces estos 2 años también en muchos docentes hemos retrocedido y estamos trabajando y hemos vuelto a lo de antes, ¿no? Ya no hay mediación, no hay retroalimentación, estamos preocupados porque los tiempos nos ganan y nuestros niños no aprenden de lo que está programado en el grado. Esto tenemos que irlo cambiando. Tenemos que ir pensando en las necesidades del estudiante, más no en la programación del grado. Yo voy a programar el grado cuando mis niños ya estén casi todos nivelados. Tengo que trabajar. Otra parte que se ha ido dejando es la evaluación. Hablamos de evaluación, todavía seguimos con notas, seguimos dando fichas, seguimos dando fotocopias, vemos cuadernos que parecen álbum de figuritas con puras copias pegadas. No estamos trabajando el desarrollo de las competencias, cómo el niño debe descubrir, debe seguir el proceso de indagación o el razonamiento en matemática o la producción en comunicación. Tenemos que ir viendo ese proceso, que el niño desarrolle el proceso, que construya conocimientos. Entonces tenemos que seguir pensando en una evaluación formativa, que es una evaluación de todos los días. No podemos ir pensando en una nota, en un calificativo. Debemos ir pensando en que el niño logre resolver problemas con las estrategias, no solamente que le enseñamos, sino puede haber estrategias que el niño también utilice a la hora de resolver problemas. Los recursos, en este caso el refuerzo escolar, vamos a encontrar varios recursos, están las orientaciones, está el protocolo de refuerzo escolar, están las fichas para los estudiantes, las guías para trabajar cada ficha y también tenemos fichas socioemocionales. La otra parte que tenemos que ir viendo es la organización en el aula, cómo los voy a organizar, cómo voy a trabajar ahora viendo lo que hay en el aula, niños con diversos niveles de aprendizaje, cómo los voy a organizar, y eso lo vamos a ir viendo más tarde, después, y el tiempo que voy a trabajar. El tiempo que voy a trabajar en refuerzo escolar son 2 horas de matemática y 2 horas de comunicación. En el horario regular es obligatorio el refuerzo escolar. Yo tengo que tener como docente publicado en mi aula las 2 horas de refuerzo, tanto de comunicación y matemática semanal. Los directivos tienen que tener ese horario de sus docentes de aula de todos los grados en la dirección, cosa que cuando se vaya a brindar asesoría, no a evaluar, a brindar asesoría, a ver cómo está trabajando el refuerzo, se llegue al aula y se vea que sí se está trabajando el refuerzo escolar. Entonces, tenemos que trabajar estas 4 horas. Ahora, esto tampoco no es una camisa de fuerza. Si yo soy un profesor de segundo o tercer grado, veo que mis niños no están, todavía no leen ni escriben y no pueden trabajar otras competencias, entonces yo de repente le puedo dar 3 horas de comunicación y 1 hora de matemática, por necesidad, pero sí deben estar las 4. No podemos quitarle horas a educación física, arte, porque son cursos que nos van a ayudar, áreas que nos van a ayudar o competencias de esas áreas que nos van a ayudar a trabajar la parte socioemocional. ¿Qué áreas se han priorizado para este refuerzo escolar? Se han priorizado 2 áreas curriculares, comunicación y matemáticas. Son áreas en las cuales todos los días resolvemos problemas tanto comunicativas como matemáticas. Desde que yo me levanto hago matemáticas, desde que camino, desde que controlo mis horas, desde que veo si ya se me pasa la hora para llegar al colegio, estoy calculando en cuánto tiempo lo hago, por dónde camino, etcétera. Ya voy a hacer matemática al comprar un pan, en el desayuno, etcétera.
Entonces vamos a ver que estas áreas son fundamentales, por eso se han ido colocando este año, esperamos que el próximo año de repente agreguen para poder ir trabajando. En la parte de comunicación vamos a trabajar dos competencias. La competencia describe diversos tipos de texto y lee diversos tipos de texto. Acá para ir viendo algunas estrategias de cómo ir trabajando. Si bien es cierto, en primaria tenemos que ir trabajando mucho durante este año la alfabetización inicial, la apropiación de la lectoescritura, que si bien es cierto, se necesita trabajar por estos 2 años que se han perdido. Hay niños que han saltado desde un inicial a un tercer grado, y así sucesivamente, y se han dado saltos en los cuales es cierto, van a encontrar niños que a veces no leen, pero no es culpa de ustedes, ha sido culpa de lo que nos ha tocado vivir estos 2 años. Pero tenemos que tratar de nivelar a esos niños. Entonces, ¿qué está pasando cuando vemos todavía en las escuelas? Cuando he estado visitando o cuando visitamos, vemos todavía que seguimos trabajando el desempeño solo, no como competencia, sino como desempeño, contenidos y conocimientos. Estamos regresando a lo de antes. Les digo por qué todavía seguimos trabajando. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar la comprensión de textos o la producción de textos, vamos a producción. En la producción, ¿qué está pasando? Estamos trabajando los desempeños por separado. ¿Qué quiere decir esto? Estoy trabajando, por ejemplo, los puntos, clases de puntos. Estoy trabajando el verbo, clases de verbo, conjugaciones de verbo, la oración, sujeto predicado, pero en una forma separada. Entonces, eso no es desarrollar competencias. Lo que tenemos que ir viendo es, hay que tener idea qué nos pide, cuál es el enfoque de la competencia. En el enfoque de la competencia dice, escribe diversos tipos de textos. A partir de un texto voy a poder trabajar mejor, ya sea la gramática, la sintaxis, la ortografía. En un texto yo puedo decirle, presentándole al texto, le puedo decir al niño, a ver, en el texto que les he presentado, en el texto que han escrito, o la que se encuentra, subrayenme o enciérreme en un círculo todas las clases de puntos. O si trabajo los verbos, todos los verbos. Entonces el niño va a ir escribiendo, mirando ese texto, va a ir reconociendo los tipos de puntos. Después va a llegar a lo que ustedes están haciendo, muchos están haciendo a veces cuando trabajamos como desempeño parte, al concepto del punto, a las clases de punto. Pero si yo le enseño a partir del texto, ese niño no se va a olvidar, va a saber dónde se colocan los puntos, por qué se llama un punto final, por qué se llama, porque lo ha visto en el texto y lo ha contrastado con los conocimientos, pues se ha ido formalizando al finalizar. La otra parte es cuando trabajamos producciones. Cuando trabajamos producciones, a veces le decimos a los niños que escriban un texto, pero no le damos el modelo. Entonces le decimos, a ver, ahora me escriben un cuento, y el niño se bloquea para el ¿cómo escribo un cuento? Es como si nosotros a ustedes ahorita les decían, a ver, saquen su hojita, escríbanme un memorándum. La mayoría se va a quedar bloqueado. ¿Qué va a hacer? Buscar un celular, agarrar ahorita sus celulares, googlear y ver cómo se escribe un memorándum. Van a buscar el esquema. Y así van a aprender, y así se aprende. Entonces el niño necesita tener un referente para poder producir, conocer una tipología de texto. No puedo llevarlo a decir, por ejemplo, darle el concepto, el cuento. Por ejemplo, voy a trabajar el cuento. El cuento es un texto en el cual tienes inicio, nudo y desenlace, narra los hechos, acontecimientos, listo, vamos buscando. Si yo le doy solamente el concepto al niño, no le va a servir de nada para escribir un texto. Pero si yo le pongo un referente, un texto narrativo, el niño incluso me va a ubicar, acá está el título, esto pues el inicio, ya puede ir viendo los párrafos y todo eso para poder él también escribir. Debe haber un referente, porque si no, el niño no va a aprender a escribir un tipo de texto. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ir transitando en el aula? Si yo tengo diversidad de necesidades de aprendizaje, hay niños que están como en primer grado que no escriben. Entonces, ahí también voy a irse viendo cómo voy a ir trabajando con ellos.
El niño que está con un nivel de primer grado, que no sabe leer, escribir, de repente empezará con el título del cuento. Y si no sabe escribir, ahí le voy enseñando, usando material, las letras móviles, etcétera. En el caso que a niños que están con segundo, después de repente ya escriben un poquito, ideas de un párrafo o dos líneas, tres, hasta llegar a los niños que están en el nivel de cuarto grado, en el nivel de su grado, ¿no? Que ya escriben un poco más y conocen. Pero debo partir de un referente. Siempre partamos de un referente. En el caso de LE, también seguimos con ese problema. En el caso de LE, todavía nos está faltando trabajar bastante lo que es la comprensión del texto. Nosotros pensamos que el niño, porque sabe leer, ya comprendió el texto. Una cosa es leer y el otro es comprender. Lo que nosotros buscamos es en esa lectura la comprensión del texto. Pero ¿qué está pasando? Acá también todavía nos falta, y hay muchos docentes que sí lo están trabajando, pero nos falta ir mejorando las estrategias. A veces hablamos de la lectura en cadena. Entonces le decimos, a ver, niña Rosa, lea el primer párrafo, continúe José, continúe María, y acabamos el texto. Muy bien, ahora le doy la hojita con la comprensión del texto, pero no estamos trabajando bien ese proceso lector. Cuando yo haga la estrategia de la lectura por cadena, yo me paro al terminar cada niño y le puedo ir preguntando, a ver, ¿qué es lo que has comprendido de lo que has leído, del párrafo que has leído? Y si el niño no ha comprendido, yo lo regreso a la lectura y le digo, a ver, vuélvelo a leer, para que de repente ahí el niño empiece a concentrarse y piensa ya captar ideas de lo que está leyendo. Y eso le va a ir ayudando. Entonces, y así con los demás niños. Entonces vamos haciendo ese trabajo y después leer solo, hacer los subrayados, buscar las palabras que no comprenden, etcétera. Tengo que hacerles ver, explorar el texto. Y lo otro que tenemos es a la hora de trabajar las preguntas. Si nosotros vemos de 10 preguntas que hay acá, esto es una evidencia que recogida, en otras hay de 10 preguntas, las 10 son literales. Y ustedes saben que ubicar información en el texto es fácil, solamente ubica información porque sin leer incluso llega a colocar la respuesta de los textos. Ahora, lo otro es que no estamos trabajando las preguntas del infiere, que deduzca el significado, qué quiere decir el texto, etcétera. No trabajamos esa parte, menos la reflexión y el opina. Reflexión, ¿por qué habrá escrito el autor este texto? ¿Para qué me sirve este texto que he leído? ¿Qué opine sobre el texto? Si no llegamos a esta parte de la utilidad del texto, el niño no ha leído nada, en sí no ha leído el texto, no ha comprendido nada de lo que ha leído. Las preguntas objetivas no me ayudan tampoco mucho. Acuérdense que el niño puede contestarte una pregunta no solamente como está escrito arriba, puede cambiar con su vocabulario y te puede decir lo mismo. Y ahí, a medida que tú le pongas las preguntas abiertas, incluso te va a ir sirviendo para trabajar de la mano la escritura, para ir viendo cuáles son sus hipótesis de escritura, qué dificultades todavía tienen y escribe. Entonces voy a ir mirando esta parte de lo que es la escritura. Y respecto a la lectura, tenemos que ir viendo también lo que tengo que pagarle, me hace su acuerdo, yo necesito pagar al señor el polvo. Bueno, respecto a la lectura, tenemos que retomar lo que teníamos el 2019. A veces visito yo colegios, veo las bibliotecas, sí están bien bonitas, bien organizadas, están de acuerdo a los grados, a sus tipologías, bien numeradas y todo. Pero yo pregunto, ¿cuántos niños en primaria entran a una biblioteca? Yo quisiera preguntarles si los niños entran a una biblioteca, porque no tienen tiempo, no es porque no quisieran, sino a veces el papá, salvo que ustedes lo lleven a la biblioteca. Pero ¿qué pasa? El niño desde que llega a la escuela, lo dejan en la puerta, va perdiendo al aula, en el recreo sale a hacer su juego, a comer sus alimentos, y en la salida, apenas termina, lo están esperando en la puerta para llevarse. No tienen tiempo de entrar a la biblioteca.
Recuerden cuando nosotros estuvimos implementando la biblioteca del aula, tenemos que retomar, si nosotros queremos desarrollar ese hábito lector en nuestros estudiantes, tenemos que tener los libros en el aula. Tenemos que tener esos libros visibles para que el niño a la hora de recreo, a la hora que esté de repente ahí acabado, agarre y va a explorar ese libro. Si no sabe leer, incluso va a ver las imágenes, mirando las imágenes va a deducir de qué trata el libro, pero ya está entrando, pero si, o algún niño de repente dice, profesor, présteme un libro, que bueno, se lo lleva, yo le puse, mañana vienes y nos cuentas, y así pasado va a llevarse otro niño y les va a ir gustando la lectura. Y eso también va ayudando a que en casa también los papás lean con ellos. Entonces tenemos que buscar estrategias para desarrollar ese hábito lector. Entonces tenemos que ir mirando en esa parte, igual escribiendo, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, de repente conocemos canciones, a partir de esa canción, a ver, ¿por qué no podemos hacerlo un cuento de esa canción? Hacer un intertexto, la intertextualidad como una estrategia, etc. Entonces podemos buscar muchas estrategias para trabajar esta parte de lo que es la comunicación. Pero no solamente se ha visto también buenos resultados. Hemos visto, por ejemplo, visitaba una escuela ahí en Tumbes y vi este trabajo, ¿no? Muy interesante, la profesora trabajando con sus estudiantes con material concreto, usando material concreto. Y miren cómo el niño va desarrollándolo y todos van indagando, jugando, explorando este material. En matemáticas también ¿no vamos a bailar? hay que ir viendo que nosotros, al realizar la matemática, muchas veces no movilizamos todas sus competencias y le damos solamente qué está pasando. Estamos trabajando el algoritmo, le estamos dando los ejercicios y a veces no utilizamos los materiales. Y acá hay que tener en cuenta, muchas veces cuando estábamos en los talleres en Tumbes, yo les decía, cuando veíamos, por ejemplo, cómo aprendieron matemática por ejemplo, cuando vamos al mercado, a nuestros caseros que no venden, no han ido al colegio, no han hecho ni primaria y secundaria, son analfabetos, pero cómo manejan la matemática muy bien. Cómo aprendieron la matemática. Y más todavía en el canje, cuando ustedes ven que les dan su vuelto, el vuelto cuando pagan, no se equivocan. Te pueden dar menos, pero no te van a dar más. Y saben por qué. Saben cuánto te están pesando, cuánto menos y cuánto van a ganar. Entonces, hay que ir viendo que ellos hicieron la matemática con el material concreto, la práctica, les ha hecho esto que trabajar con estos materiales, aprendan la matemática. Y en sí el niño tiene que pasar ese proceso en la matemática. Por ejemplo, cuando nosotros a veces decimos, a ver, el niño de matemática, el niño sabe contar hasta 100. El contar hasta 100 no me dice que sabe matemática. Porque cuando le señalo un número sin que empiece del 1 a contar, le señalo el número 14 y no me dice el número. Empieza a contar de 1 hasta llegar al número para decirme 14. Porque no aprendió matemática, solamente el conteo. No ha construido el número. No sabe que 14, por ejemplo, tiene una decena y 4 unidades. No sabe que el 7 está dentro del 8. Trabajar la seriación, trabajar la inclusión jerárquica, que son las partes de la alfabetización inicial en matemática que también no lo hemos trabajado, no lo trabajamos porque no estamos utilizando el material concreto. A veces nosotros, el niño al juntar, por ejemplo, va a hacer una suma. Le dices, Carlos tiene 8 carritos. Rosa le regala 2 carritos más. ¿Cuántos carritos tiene ahora? El niño pone 8 chapitas o tapitas, pone 2 tapitas más y los junta y los cuenta. Dice, ¿cuántos tiene ahora? Ah, tengo 10. El niño te ha dado la respuesta sin saber que 8 más 2 es 10. Después lo llevo a ese 8 más 2. Le digo, acá habían 8, este es el número 8, esto representa el 8, porque hay 8 objetos. Acá hay 2 carritos, significa 2. Como voy a juntarlos, voy a ponerle signo más, de ahí lo llevo a la suma. Entonces, fíjense que el niño aprende con el material concreto, te da respuestas antes de llegar al algoritmo. Igual en las demás nociones matemáticas. Entonces tenemos que ir viendo, pero para esto yo tengo que trabajar todos esos procesos, todas esas capacidades que tengo que movilizar para desarrollar la competencia. El niño me tiene que comprender para sacarme los datos de un problema, qué me pide el problema, qué puedo hacer para darle solución a ese problema, el modelo matemático,
Después tiene que comunicar su comprensión cuando haga las representaciones. Y acá es importante en esas representaciones el material concreto, el material gráfico y también luego llegar a la parte simbólica. Después va a llegar al simbólico. De último va a llegar a ese algoritmo. Luego, ¿Habla en serio? diversas estrategias. El niño también tiene diversas estrategias. Puede estar el cálculo mental, la estimación, poder acercarse. Entonces, el niño también a veces uno se queda sorprendido cuando dice, profesor, yo lo he hecho de otra manera, pero llegó a la respuesta. Por eso les digo, necesitamos trabajar bastante los materiales y recursos, ya sean estructurados o no estructurados. Maestro Franco, ¿me permite? Y por último, por favor. Maestro, sí, disculpe que le interrumpa. Me están pidiendo si puede ampliar la diapositiva. De repente le den la campanita para que pueda ampliarse, que los maestros están tomando algunos screenshots. que no lo tomen porque si no a veces se me va, ya, yo les voy a poner, Y dos, yo les voy para a dar pedirles, el PPT. sí, para pedirles a los maestros que tengan cuidado con los audios cuando de repente andan con el celular, se les activa. Sí, así no Están voy un a poco correr, interrumpiendo. no voy a correr las Gracias. diapositivas, ya, no hay problema. Gracias. Pero después yo les voy a dar, no se preocupen copiarlo porque les voy a dar el PPT, no se preocupen. Ya, Bien, ya maestro, entonces, muy amable, gracias. Entonces nos falta trabajar esta última parte del argumento. El argumento es una capacidad en la cual a veces nosotros no le damos mucha importancia y nos quedamos solamente en las 3 capacidades anteriores. Y esto a veces incluso cuando nosotros evaluamos y le ponemos una nota, todavía incluso seguimos trabajando con la calificación cuantitativa. Y a veces, ustedes saben, cuando yo tomo a veces cuando tomo las pruebas objetivas en matemática, no tomo en cuenta esta última capacidad. Porque cuando presento o hago ejercicios o con respuestas múltiples objetivas, de repente el niño le he puesto 0, 0. Y el niño de repente a la hora de sumar, en vez de poner 4, puso 3 y le puse mal. Pero si yo veo todo el desarrollo, está bien hecho. Un error involuntario ha hecho que le ponga mal y le pongan ustedes todavía 0. Entonces acá hay que ver esta parte de la afirmación, el argumenta, es importante porque yo voy a darme cuenta si un niño aprendió cuando el niño me explique, yo lo hice este problema de tal, usé este material, saqué y seguí estos pasos y la respuesta es esta. Muy bien, me dictó el proceso, entonces yo mira, a este niño aprendió muy bien, ha comprendido y resuelve. Está pensando, está razonando, está desarrollando esta parte de la que es la matemática, ¿no? Entonces, tenemos que ir movilizando todas estas capacidades y eso a veces nos falta cuando dictamos con ejercicios, nos vamos solamente a la parte algorítmica. ¿Cuándo vamos a desarrollar ese pensamiento complejo en el niño? Si nosotros solamente trabajamos a un algoritmo, a una ejercitación que no le va a servir de mucho en la vida. En el enfoque de competencias va a llegar a esa parte, pero primero tendría que transitar primero por esa construcción de las nociones matemáticas. Bien, ¿cómo ha sido el escenario que se ha encontrado en las aulas en el contexto actual? Y como ustedes bien saben, nuestras brechas de aprendizaje, en vez de ir acortándose, estos 2 últimos años se han alargado, ha crecido profundamente, como vemos acá en la flecha hacia la izquierda, y puede seguir creciendo más si es que nosotros no empezamos a trabajar el refuerzo para poder nivelar y llevarlos al grado en el cual están matriculados esa gran cantidad de niños con diversos niveles que están menos que el grado matricular. Entonces, hoy día vemos que en nuestras aulas vamos a encontrar una heterogeneidad en nuestros niños, con diversos niveles de aprendizaje. Niños que están, por ejemplo, matriculados en 6º grado, con aprendizajes de 5º, con aprendizajes de 4º, incluso hasta con aprendizajes de 3º. Por los 2 años que se saltó y no hubo
repitencia y todo, ¿no? Porque no se podía también hacerles repetir, porque no es culpa del estudiante, lo de la COVID-19, creo que sería injusto también pensar en que se les hubiese jalado. El relacionamiento, hay que ir trabajando bastante esta parte del relacionamiento, porque necesitamos acá que los niños puedan compartir sus espacios, interactuar entre sus compañeros, entre equipos, con su profesor, para que tengan esa confianza de poder ellos decir sus logros, sus dificultades, lo puedan manifestar tranquilamente. Hacer ver las oportunidades, el aprender para la vida en el presente y para qué le va a servir en el futuro, para qué está aprendiendo, para qué está desarrollando estas competencias, cómo le va a servir hoy día y cómo le va a servir mañana, para poder lograr ese perfil que todos quisiéramos, que es el perfil de concluir el quinto secundario. ¿Dónde se va a incluir el plan de refuerzo? Acá hay que tener en cuenta, como ya les había dicho en una primera parte, está ya el horario, y ahora tengo que tener un plan de refuerzo. Ustedes tienen planes de mejora que han hecho, yo lo puedo relacionar a ese plan de mejora con plan de refuerzo de acuerdo a su diagnóstico que ustedes han visto. En el caso del directivo, tiene que ver en función a la cantidad total de estudiantes, qué estrategias podemos realizar para poder revertir esta situación. A partir de la dirección, los directivos tienen que ir monitoreando, pero no con un monitoreo de implementación si tiene o no tiene, sino de asesorar en esas dificultades o en esas necesidades que todavía existe a veces en el docente, o cómo ir trabajando esos materiales. Vemos muchas veces que los materiales y recursos no se están utilizando, están guardados en un depósito. Entonces, hacer que esto vaya a las aulas, ¿no? Y se mire, se vea este refuerzo. Los directivos en este año tienen que dictar 2 asesorías a sus docentes sobre el refuerzo escolar. De repente en cualquier tema pedagógico, en la parte pedagógica. El docente de aula tiene que tener también su plan de refuerzo escolar, de acuerdo a la cantidad, y acá sí tiene que ir colocándolo de acuerdo a la cantidad de niños que están con necesidades tanto en las competencias matemáticas y en las competencias de comunicación, y no solamente con el mapa de colores de inicio, proceso y salida. Inicio, proceso y logro de aprendizaje. Implementar el refuerzo escolar con las fichas. Ya hay fichas que están colgadas en el Perú Educa, se van a seguir colgando estas fichas y después vamos a ir viendo cómo vamos a ir aplicando estas fichas. El directivo tiene que estar monitoreando que estas fichas se estén trabajando en esos horarios que él tiene y que se trate de ir nivelando. Y acá de repente también hay que ir mirando, porque muchas instituciones, muchas UGELes tienen aliados, y esos aliados están apoyando, pero también de repente orientarlos a que los apoyen justamente con este refuerzo escolar, de cómo van a ir recuperando, no un refuerzo escolar que de repente se va a dar a 2 o 3 o 5 o 10 niños que están bajo, porque la finalidad es que se dé a todos, porque todos lo necesitan, ¿no? En la evaluación de salida, acá también para ir viendo, el kit de evaluación, a veces los directivos estamos esperando que todavía salga un oficio, un memorándum de las UGELes para tomar la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica, desde el momento que a mí me llega a la escuela, ya la debo tomar, porque eso es mi punto de partida para una buena planificación. En el caso de la evaluación de salida, se va a aplicar el mismo kit en el mes de noviembre, el mismo kit. Para esto también hay que ir viendo desde las UGELes desde ahora, porque no hay un presupuesto del ministerio, no van a venir las pruebas de salida, hay que imprimirlas y darle a las instituciones educativas. ¿Cuál va a ser, de qué manera se va a ir tomando? Si el niño que estuvo en primer grado dio la prueba al inicio de primer grado, en la salida va a dar de segundo grado. Y así sucesivamente a los demás grados. En las acciones de la implementación, como ya lo hemos dicho, hay 3 etapas. El responsable de refuerzo escolar es el docente. En el caso
porque está dentro de su jornada de horario, a excepción de los focalizados que tienen segundo y cuarto, que van a ser en un horario alterno. Ya tienen una directiva, eso les va a ir comunicando. Más que nada, no sé, creo que Tumbes no tiene focalizados, entonces no hay. Entonces, tanto en rurales como en las urbanas, se tiene que dar al 100% y en horarios de clase. No podemos dejar de trabajar el refuerzo o decir voy a trabajarlo en la tarde, porque en la tarde no van a ir todos los estudiantes por las mismas situaciones de trabajo, otros aquí cuidando casa, etc. Tiene que ser en el horario regular que están trabajando los estudiantes. Los materiales y recursos, como ya les he dicho, ya los tienen. Tiene que haber bastante comunicación con los padres de familia. Más que nada para el fotocopiado, si es que no hay algún aliado que les dé o las UGELs, porque no es mucho. Van a sacar una ficha casi para 3 semanas, que son 4 hojas más o menos de copia, 4 hojitas, porque tienen que ir transitando en esa parte. En el desarrollo van a ir analizando los resultados, cómo se va viendo, cómo se van movilizando estas fichas o las otras fichas que ustedes quieran preparar, pero dándole esa mirada de que en su aula hay niños con diversas necesidades de aprendizaje. Reuniones con padres de familia para ir haciéndoles ver. A veces nosotros nos quejamos que el papá no ayuda, no cumple con las fotocopias, pero si nosotros no conversamos antes de, siempre va a haber profesores, padres de familia que vamos a tener problemas con ellos. Pero si le hacemos ver el kit de evaluación, sus resultados de su prueba, hacerle ver cómo están, ellos los van a comprender, porque ellos saben que estos 2 años de virtualidad, ellos mismos dicen, mi hijo no aprendió nada, con 4 meses que están en la presencialidad ha aprendido bastante, y es una realidad. Entonces, hacerles ver, incluso hay muchos padres de familia que les van a decir, profesora, clases particulares, quiero que me lo nivele. Entonces, tiene que haber... Apago el celular para que la mujer hablar. Tiene que haber esa comunicación con sus padres de familia y de repente también ir viendo y retroceder a lo que cuando trabajamos en soporte, trabajar esas jornadas con padres, a decirle cómo a partir de las actividades diarias que ellos tienen en casa, cómo pueden ir apoyándose. A ver, ven, toca, ven. Profesora Katia, disculpe por favor su micrófono, sería tan amable. Gracias. Bien, entonces, ¿cuándo voy a ir viendo cómo están avanzando mis niños? Tomé mi kit de evaluación, estoy en el proceso. Cuando estoy en el proceso, ustedes saben, para yo ver si mi niño está avanzando o no está avanzando, yo tengo que tener evidencias, ya sean producciones o actuaciones del estudiante. Esas producciones me van a decir cómo está avanzando o todavía qué es lo que le falta, qué es lo que necesita, ya sea en los primeros grados, por ejemplo, acá en la apropiación de la lectoescritura o en la producción de textos en los demás grados. Y de acuerdo a esas evidencias que voy mirando, voy planificando, voy avanzando en lo que es el refuerzo de cada semana. Veo más necesidades, veo cómo voy a ir cerrando, pero tengo que ver esas evidencias. Si no hay evidencias, yo no podría seguir planificando porque voy a planificar de acuerdo a lo que yo pienso, a una apreciación nada más, que puede, para mí, que el niño puede estar lográndolo como no. Estos materiales y recursos educativos para refuerzo escolar están en Perú. Estos materiales no es una camisa de fuerza. Ustedes también pueden elaborar sus propias fichas, pero que tenga un esquema similar a lo que está publicado. Pueden adecuarlo, pueden verlo y como están haciéndolo con las experiencias. Yo sé que muchos de ustedes ya están haciendo sus propias experiencias, muchos están adecuando las experiencias y eso es bueno. Se aprende haciendo. Si no hacemos, toda la vida vamos a estar solamente esperando en copiar o que nos den en comprar fichas, pero aprendemos del error, vamos aprendiendo, de repente hay errores, hay dificultades, pero en el camino hasta que va a llegar un día en que trabajemos nuestras experiencias bien hechas y tengamos nuestras experiencias elaboradas de acuerdo a un contexto y de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes.
Vamos a ir viendo ahora esta parte. Listo, esta parte de lo que es las fichas de aprendizaje. La ficha de aprendizaje, en este caso, consta, como les había dicho, de una guía. Esta guía les va a ayudar a poder trabajar la ficha. Como vemos, esta es la guía del cuarto grado, de la primera actividad, de la primera ficha. Y acá ustedes van a ver desempeños, y esto es lo que encontramos en el aula. Por ejemplo, tenemos acá está por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. En las fichas de repente van a encontrar como equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4. Estos desempeños son de cada uno de sus grados. Está sacado de la programación curricular, que tienen una secuencia y te movilizan justamente esas 4 capacidades, ¿no? Entonces vamos a ver que acá está la complejidad y la gradualidad de lo que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, dice acá en el nivel 1, a ver, hablando acá, el nivel 4 es para niños que están con logros de aprendizaje del cuarto grado. En esa aula yo voy a encontrar niños con logros de aprendizaje de tercero, con logros de aprendizaje de segundo, como también con logros de aprendizaje de primer grado todavía. Y ustedes lo han visto. Yo no es que yo lo esté diciendo, porque con lo que ustedes han hecho esta evaluación del kit de diagnóstico se han dado con esa sorpresa, esa realidad que hoy día tenemos en el aula. Por eso que yo les decía a un inicio que nuestras aulas polidocentes parecen un aula multigrado por estos 2 años de pandemia. Entonces acá dice, por ejemplo, vamos a ir leyendo el primer desempeño de cada uno para que vean ustedes cómo va progresando y cómo se va complejizando. Establece relaciones entre acciones de conformación de la decena con un grupo de 10 unidades. Establece las relaciones entre acciones para la conformación de una decena como una unidad del sistema de numeración decimal. Acá está llegando a los 10 hasta 9, acá hace la decena, en el otro la centena, y en el nivel 4, que es el nivel de grado, es la unidad de millar. Que a este nivel 4 es que tengo que llegar con todos estos 3 grupos que están atrás, para yo estar con ellos en el grado. Y así vamos viendo los otros desempeños. Usa material concreto, base 10, para ver, llegar a la unidad, la decena, igual. Vamos viendo. Justifica sus procesos. Vamos viendo que ese niño dé afirmaciones o explique cómo va resolviendo esos problemas. Entonces, vamos a ir viendo. Y después, en cada uno tiene las evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? La ficha resuelta. ¿No es cierto? La evidencia, en este caso de refuerzo, va a ser su ficha resuelta. Esta es la primera parte que tiene la guía. De ahí viene actividades previas antes de empezar la guía, en la cual va a leer, acá le dice qué deberías hacer antes de la actividad. Lee la actividad detenidamente. Hay que leer la ficha, hay que leer la guía, hay que ver si la ficha está claro, ¿no? ¿Qué le está faltando? Para ver qué materiales voy a utilizar en esa ficha para tenerlos a la hora que desarrollen sus fichas. Tener el material, por ejemplo, en este caso, la base 10, las fichas de trabajo fotocopiadas, sus lapiceros, para que todos puedan trabajar y elaborar, ver qué cosas hay en los anexos para que ellos puedan construir. Acá están los anexos, por ejemplo, acá en este caso de matemática, casi todas las fichas de matemática son lúdicas para este año para que puedan trabajarlos mejor, ¿no? Entonces, van a elaborar dados, va a ser un juego, y después dice, analizamos nociones a lograr en cada nivel. Por ejemplo, acá hay una descripción de toda la actividad. En esta actividad, los estudiantes van a interactuar con el material base 10 para construir la decena con un grupo de 10 en el nivel 1. Las decenas en el nivel 2, las centenas en el nivel 3 y la unidad de nivel en el nivel 4. Para este propósito deberán comprender las reglas del juego y se presentarán de manera simultánea, o sea, para todos. Cuando hablamos de la parte simultánea o atención diferenciada, cuando esa atención simultánea es para todos. La atención diferenciada es que voy a ir trabajando grupos por grupos de trabajo.
o equipos por equipos, de acuerdo a lo que yo los he separado. Vienen algunas orientaciones previas. En las orientaciones ya inicia con la actividad, con gestos, saluda, pregunta cómo se sienten. Acá pueden ponerle una parte de lo que es la parte socioemocional, algún juego antes de empezar, o darles el material estructurado, no estructurado, para que ellos vayan viendo, lo exploren, lo miren y les vayan diciendo para qué lo utilizarían. Luego se presenta el propósito, ¿no? Hoy aprenderemos a construir la unidad de millar. Fíjense que el propósito está escrito en un lenguaje sencillo para que el niño lo comprenda, no está en un lenguaje técnico. Está sencillo, cortito, para que el niño pueda llegar a lograr lo que le piden en esta ficha. Establece con los estudiantes algunos acuerdos de convivencia para poder trabajar. De ahí vienen las actividades simultáneas. Empiezo para todos. En la ficha habla de un juego, entonces habla del, para todos habla del juego, recupera los saberes previos, les habla para qué estarán hechos los dados, etcétera. Va haciendo preguntas y repreguntas para recoger saberes previos. Luego entrega los dados según los niveles, y les da 5 minutos para que exploren estos dados. ¿Para qué les servirá esos dados? ¿Qué pueden hacer con esos dados? Luego les entrega las fichas y les lee la regla de juego a los estudiantes. De ahí viene la atención diferenciada. Esta es la guía. En esta guía te va a decir cómo puedes ir interactuando con ellos o mediando con ellos en cada nivel. Para esto, yo, profesor, voy a tener que hacer mis grupos en 4 niveles, de acuerdo a lo que tengo en esos niveles. El nivel 4, pero acá hay que tener criterio. Ustedes son ya expertos en formar grupos, y esto no le puedo decir que los que saben más, los que saben menos acá, sino ya le ponen un nombre al grupo, y como ustedes saben qué niños van a ir a ese grupo, a ver, en este grupo tales niños, y listo, porque saben que es el niño que más necesita, el nivel 1, en el nivel 2, etc. Si hay 3 niveles, hacen 3 niveles, ¿no? Ya el nivel último lo van dejando, si se ven que ya no hay niños que están en un nivel 1. Luego, acá en cada uno dice las orientaciones. Igual, los y las estudiantes de este nivel jugarán con 2 dados, con números de 1 al 6. Tiene las reglas de juego, y igual para todos, lo va orientando, ¿no? Y de ahí viene ya el trabajo. Dice, después van lanzando dados, en este caso van a trabajar con la base 10, ahí te va explicando cómo tienen que ir formando, cómo en el caso del primer grupo, solamente van a juntar y van a llenar al conteo, llegar hasta las 9, a un máximo 9 que le va a salir en el dado, ¿no? En el caso en el nivel 2, su dado ya va a pasar la decena, entonces acá ya incluso vas a ir trabajando con cubitos y haciendo el canje para la construcción de la decena. El canje de 10 unidades por una barrita de una decena. Igual en el otro ya va aumentando, va a ir formando la centena, y al final la unidad de millar. Entonces acá, como ustedes ven, están todos los pasos que vas a ir dándole a cada uno, y al final tiene preguntas para ir también haciendo cuántas unidades hay, de acuerdo a lo que han jugado en el dado, cuántas unidades te falta para formar la decena, por ejemplo, en este caso en el primer grupo, o en el final o en el último grupo, cuántas unidades, decenas y centenas hay en lo que ha jugado. Por ejemplo, ha sacado... Anthony, el cargador se va a apagar el teléfono. 135, por decir. Entonces va a ir dándole cuántas unidades, cuántas decenas y centenas hay. Ahí le vas haciendo las preguntas, cuántas centenas conforman una unidad de millar, etcétera. Y vas haciéndole las preguntas para ver si ellos han construido estas unidades mayores. Y al finalizar, después que hayan trabajado esta parte para cerrar, vienen las consideraciones finales, que también es simultánea para todos, en la cual le vas a pedir que al final que muestren sus fichas, que comparen con sus compañeros, realices algunas preguntas de metacognición, que aprendieron hoy, cómo se sintieron, si les gustó, no les gustó, por qué, etcétera. ¿Para qué? Y lo principal, ¿para qué les servirá lo aprendido? ¿Dónde usarán lo aprendido? ¿Qué es lo que nosotros de repente tenemos que ir dándole con fuerza? Y todavía no hay
Todavía no han comprendido hacer la formalización justamente al finalizar. Cómo, por qué se le llaman unidades mayores, etcétera, etcétera. Antonio, ¿no has visto Eso es la ficha, esa es la guía de esta ficha 1. Esta es la ficha. La ficha 1 empieza con una parte, como también se ha dicho, simultánea, que es la actividad que se va a trabajar y qué es lo que se va a lograr con todos los grupos, ¿no? Entonces, ahí está la ficha con los 4 grupos, qué es lo que van a aprender, en este caso, el propósito, aprender uno la decena, etcétera, hasta llegar a la unidad de millar. Acá están los criterios. En esta ficha 1 hay una situación. La situación es general para todos. Hoy jugaremos con material base 10 y un par de dados. Lo haremos en equipos de trabajo. Ya verás que será muy divertido. La situación es general para todos. No dice que uno va a trabajar con decenas, es general, ¿no? Y los criterios que tiene que lograr en cada uno de ellos, ¿no? Que eso va a ser, lo va a llevar después a un criterio de evaluación. Acá empieza la ficha con el equipo 1. Dice, ¿qué necesitamos? Un set material de base 10 que contenga unidades. Solamente unidades. No le voy a dar acá al niño decenas, ni centenas, ni unidad de millar porque se va a perder todavía porque está en un nivel 1. Antonio, ¿dónde está? Te leo las reglas de juego. Dice, por turnos, cada jugador, y ahí hay una parte adelante, por ejemplo, hay un ejemplo, dice, lanzará los dados. Según los números que obtengan, cogerán la igual cantidad de unidades. Ejemplo, dice, ¿no? Si lanzó el primer dado, le salió 2, va a poner 2 cubitos. Si en el otro le salió 5, va a poner 5 cubitos. Y luego dice, ¿cuántos cubitos tienes en total? 9 cubitos. Entonces ha llegado a juntar incluso, ya tener esa noción de la suma, ¿no? Y así van a ir jugando en la parte, dice, registra tus jugadas, va a tirar un dado, va a jugar 2 veces, va a ir viendo, comparando cantidades, y ahí hay preguntas que ellos mismos van a ir contestando también. ¿Cuántos cubitos dibujaste dentro del sector verde en el primer dado, por ejemplo? ¿Cuántos cubitos dibujaste en el sector rojo? ¿Lograste formar un grupo de 10 o no? ¿Te faltan o te sobran cubitos? ¿Cuántos? Si es que le faltan, ¿cuántos para el 10? Y si es que se pasó, ¿cuántos? ¿No? Entonces va a ir colocando. En la tercera jugada, sigue igual, va viendo, y en la tercera jugada, fíjense, las preguntas ya van ampliándose. ¿Cuántos cubitos dibujaste? ¿Cuántos lograron formar? ¿Cuántos te faltan? Y le pone, explica a tu compañera o compañero, docente o familiar, qué significa formar grupos de 10 unidades. Ya para que ya vaya teniendo esa noción de la decena, porque hasta ahí es el primer grupo. En el equipo 2 o nivel 2 es lo mismo, pero acá ya le voy a dar de materiales a este grupo las unidades y las decenas. Entonces, igual sus dados ya tienen otra numeración que van a pasar la decena. Entonces juegan igual, está el ejemplo, igual en el primero saca 6, en el segundo 2, 4, 6 o 9, a la final tiene 15. Entonces le dice, a ver, ¿cómo podremos representarlo con esta base 10? Entonces acá ya empieza a hacer el canje, que 10 unidades lo puedo cambiar por una barrita, y al final voy a tener una barrita con las que le va quedando, con las 5 unidades. Ese es el ejemplo que tiene la ficha, o como un modelado, para que él después empiece también a jugar con las cantidades que le sale en los dados. Entonces acá dice, en el primer juego, ahí hay 2 tableros posicionales, uno para material concreto y uno para la parte simbólica. En la parte de arriba va a construir eso que estaba en el ejemplo, colocar cuántas barritas va en la decena y cuántas unidades sueltas, y abajo va a colocar la cantidad. De repente acá van a colocar, niños, si les salió 12, van a poner 12 unidades acá en la parte de las unidades, pero no ha hecho el canje. Entonces ahí ya va a ir la retro del profesor. Y para que acá, ¿qué cosas tengo que realizar? Un canje a una. ¿Te pasa la decena? Sí, entonces canjeamos. Entonces va a canjear la barrita y ya va a colocar la barrita al otro lado, ¿no? Entonces va a ir reforzando para ir viendo, construyendo esa decena, ¿no? Ahí vienen las preguntas. Igual en la segunda jugada,
va a realizar también igual cuántas decenas lograste canjear, te sobran cubitos, igual vienen las preguntas. En este caso ya vienen más juegos para que transite y aprenda más, formalice mejor. Y al final, en el cuarto juego, incluso las preguntas ya van a ir variando, ¿no? ¿Cuántas decenas habrá en 23 unidades? Justifica tu respuesta. Entonces va a ir viendo, a ver, va a colocar que le va ampliando como una transferencia más. En la ficha 3, que es la misma ficha, en el equipo 3, mejor dicho, en la ficha 1, dice, va a ir a construir las centenas. Si ustedes ven, los dados también ya vienen con numeraciones mayores, va a pasar la centena a lanzar los dados. Igual viene el ejemplo, todo el modelado, o el andamiaje, que la queremos llamar, con los ejemplos, y luego va a ser el canje de una decena, de 10 decenas a una centena. Finalmente va a obtener una centena. Al hacer todo este canje del ejemplo de arriba, va a llegar a construir la centena y no le va a quedar decenas, pero sí unidades. 2, 3, 6, 9, 12, que esas 12 todavía puede convertirlos a una decena y 2 unidades. Entonces, tiene los pasos para ir viendo y de igual manera, en los ejercicios que viene, ya viene su primera jugada, va jugando, va construyendo, tanto colocando en la parte concreta, ya sea dibujado o poniendo el mismo material en una hojita que tengan, en este caso de su tablero de valor posicional. Y abajito van poniendo la parte simbólica, ¿no? Viene la segunda jugada, van a jugar 3 veces, ahí vienen las preguntas que va a ir haciendo el profesor a la hora de mediar, o también entre ellos mismos para ir viendo, compartiendo resultados. Y finalmente, el equipo 4, ¿no? En el equipo 4, igual está las mismas reglas de juego, solamente va a variar en lo que es los materiales. Acá va a ir ya con la unidad de millar, que es el cubo, va a tener centenas, va a tener decenas y va a tener unidades. Igual acá va a ir lanzando, va a ir construyendo. En este caso está el ejemplo, le salió, dice, por ejemplo, ahí dice 514 y 511. Entonces va a juntar los 511 y 514 y va sacando las cantidades y luego va formando, en la segunda le salió otro número, al juntarlo le sale una cantidad y eso lo va a ordenar ya haciendo los canjes hasta la unidad de millar. Y acá, por ejemplo, puedo yo hacerle conflictuar todavía. Muchos niños hasta ahorita, cuando le damos el cubo, le dice cuántas unidades tiene el cubo. Y el niño cuenta las caras, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Solamente hay 600, piensa que son en las tapas nada más. Pero cuando le decimos, a ver, si son 600, pon al costado 6 centenas. Entonces te va a ir colocando acá al costado 6 centenas. Pero ¿qué va a pasar? Y al toque le pregunto, ¿estarán iguales? No, ¿cuál es mayor? ¿El cubo o las 6 centenas? Te decía el cubo. A ver, ¿cuántos más falta para llegar a ese nivel? Entonces el niño te va a aumentar 4, así, ahora sí están igual, hay 10 centenas, ajá, muy bien, 10 centenas hace una unidad de millar. Entonces le preguntarían ustedes también al niño, ¿y dónde estarán los demás cubitos? Están dentro del cubo. Entonces va a decir, dentro del cubo también hay cubitos. Entonces va a llegar que ese cubo es una unidad de millar. Y no quedarse con las caras de decir 600 unidades, ¿no? Y ahí sigue trabajando esta parte de lo que es la matemática y va a registrar igual sus jugadas. Va a realizar sus jugadas, acá es primera jugada, pero como ustedes ven ya también su tablero de valor posicional es más grande, más complejo para él, porque no solamente es convertirlo en una unidad a decena, sino va a ir transitando de unidad a decena y seguir construyendo la centena, unidad de millar y luego colocarla. En la segunda jugada, entonces no es poco el tiempo que va a utilizar el niño al jugar, es bastante en el caso del equipo 4, porque tiene que hacer todos los canjes posibles que pueda realizar para llegar a la unidad de millar. Entonces, esta es la ficha que nosotros tenemos que ir trabajando con nuestros estudiantes. Ahora, vemos nosotros acá, para que el niño aprenda,
tiene que transitar. Este equipo 1, transitar al equipo 2, el del 2 al 3 y el 3 y llegar al 4. Pero esto no lo va a desarrollar en una sola semana. Y ahí es que hay un problemita todavía hasta ahorita que no lo han comprendido bien, que esta ficha se aplica una semana, la otra se ficha, la ficha 2 en la siguiente semana. No es así. Si yo aplico hoy día, esta semana, la ficha 1, la próxima semana la ficha 2 y lo trabajo con mis grupos, yo estaría reforzando solamente al equipo 1, lo del equipo 1 siempre se va a quedar en primer grado, con aprendizaje de primer grado. Esta ficha me puede servir hasta la tercera semana, porque en esas 3 semanas, hoy día avanzó mi niño, por ejemplo, la parte 1 de los que están en el equipo 1, y a las justas terminaron y dejaron, ya están listos para el equipo 2. La siguiente que venga, trabaja la 2, y la siguiente la 3, y de repente un poquito más y puede llegar a la ficha 4. Ahora, ¿qué va a pasar con esos niños que de repente del equipo 3 y 4 ya lo han terminado antes de tiempo? Pueden trabajarme los cuadernos de trabajo. Yo les puedo dar a ellos para que vayan avanzando, porque fíjense, hoy en día estos cuadernos de trabajo no lo están trabajando, pero no porque ustedes no quieren, porque la gran cantidad de niños no va a poderlo desarrollar porque no está con esos niveles de aprendizaje de grado. Es bien complejo para ellos poder resolver porque no tienen todavía muchas nociones básicas. Por eso es que se le hace este tránsito, y esa ficha no es para trabajarlo en una sola semana. Es que transite ese niño y llegue al menos a acercarse a los logros de grado. Entonces ya en las últimas fechas ya van a desaparecerme de repente estos 2 primeros grupos. Ya no tengo niños porque ya han aprendido y han pasado al otro nivel. ¿Cómo aplicar la ficha de refuerzo? En este caso, la ficha de refuerzo, cuando yo le doy a los estudiantes, estas fichas no pueden, si hoy día empecé a trabajar la ficha 1, esta ficha no puede regresarse a casa. La ficha se tiene que quedar en el aula. Si nosotros damos que esta ficha se vaya a casa, para la siguiente semana ya viene resuelta. ¿Quién lo resolvió? Papá, mamá, hermano, pero al menos el niño. Entonces sería un retroceso. No nos serviría de nada como refuerzo. ¿Cuándo le voy a dar la ficha al padre de familia? Cuando ya todos terminen ahí cerrado, les envío ahí, o les hago ver, acá está, quieren la ficha, muy bien, pueden seguir jugando, practicando, etcétera, y le damos la ficha. Pero sí tenemos que hacer ese tránsito, tenemos que mediar bastante. Acá, como ustedes han visto, no es de marcar, en comunicación igual no son preguntas objetivas, no, acá es el desarrollo. Cómo tiene que lograr, razonar, pensar, cómo debe resolver ese proceso para el desarrollo de un problema. No hay ejercicios en este caso. Tiene que haber una buena mediación. Tiene que haber una buena mediación del docente, una retroalimentación, pero en este caso por reflexiva o por descubrimiento. Porque muchas veces todavía nos cuesta, todavía vemos que estamos trabajando, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el aula, le decimos, a ver, saquen la pregunta 5, ¿cuál es la respuesta, Juan? Juan dice, no, da una partecita, no, dice, entonces, a veces le decimos, no, es 16, muy bien, copien 16, todo el mundo, la gran mayoría está esperando respuesta. Si nosotros nos damos cuenta, la gran mayoría de nuestros niños, como están en estos niveles de aprendizaje bajo, lo único que están esperando es que nosotros le demos una respuesta y ellos marquen. Por eso que nosotros queremos que ellos desarrollen, transiten, utilicen materiales, descubran, razonen, produzcan textos. Entonces, esa es la parte. Lo otro, la interacción. Hay que seguir trabajando esa interacción de pares, docente-alumno, porque si nos, o en equipos, para que ellos también conversen, haya confianza y un clima de confianza en la cual el niño te diga, profesor, no he comprendido, profesor, porque a veces es bien difícil que él te diga que no ha aprendido, se quedan callados, o cuáles han sido sus logros. Pero si nosotros no le damos esa confianza al niño, a veces también vamos a tener que muchos niños cohibidos, callados, esperando solamente respuestas. Después, resaltar en todo momento la importancia del uso del material concreto. ¿Por qué es importante? Y acá, en esta parte de matemática, también para ir viendo, también retroceder
para nosotros ha sido bien difícil cuando nosotros como docentes a la hora de producirnos, pues decían, escribe un problema de cambio, un problema de combinación, y te decían para poner, y no podíamos redactar un problema. O a veces a la hora, incluso hasta ahora, voy a redactar un problema, a veces me voy a buscar al internet para sacar y copiar. Tenemos que trabajar en esta parte, retroceder también al 2019 y trabajar la tiendita del aula, que es una tiendita que le puede servir hasta secundaria, no solamente primaria, en la cual les puedo trabajar con los rótulos, etiquetas de todos los productos o dibujos, ponerles precios, ya sean enteros, en decimales, en fracciones, y trabajo con ellos. Y ellos mirando esa tiendita tranquilo te pueden producir un problema. Trabajar el canje, las monedas, etcétera, para que ellos puedan hacer matemáticas. Tenemos que orientar al estudiante para que reflexione sobre su propio aprendizaje. Debemos hacerle que el niño, si está equivocado, llegue al error, el error como una oportunidad de aprendizaje. Si ese niño corrige su error, él descubre su error, y va a ser bien difícil que vuelva a cometerlo. Tengo que llevarle a hacer reflexionar y decirle por qué, dónde ha estado ese error. No puedo ir solamente a darle respuestas, a decirle si está bien o está mal. Tengo que llegar a esa parte de la reflexión. La retroalimentación reflexiva va a permitir que sean los propios estudiantes quienes identifican sus errores o limitaciones. ¿Cómo fue la actuación para que los estudiantes progresen en el desarrollo de las competencias? La conducción, tiene que haber una buena conducción en este proceso de aprendizaje, una buena mediación del docente, trabajar con ese material, hacer que nosotros lo acompañemos, facilitemos en lo que ellos necesitan para poder que ellos lleguen a dar respuesta en el logro de esos aprendizajes, y llegar a esos niveles esperados. Bien, hasta ahí llegamos con esta primera parte. Con esta primera parte de la exposición. No sé hasta acá si hay alguna pregunta para poder ir viendo en esta ronda de preguntas. César, te comento que en el chat solamente figura una pregunta. Si gustas, te la formulo. Ya, a ver, si hay preguntas, no sé si le pueden dar micro abierto o de repente recién van a Yo creo que mejor les damos micro abierto, Cecitar. Primero te formulo esta pregunta, luego vamos a ver si les damos micro abierto, y en orden, dejas de compartir y en orden de que levantan la mano se les va asignando la oportunidad de expresarse. ¿Te parece? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bien, te voy a formular la pregunta que está en el chat. Dice, para cumplir con 4 horas de refuerzo escolar, ¿se toman las horas de cada área del plan de estudio o las horas de libre disponibilidad? A ver, en el caso de primaria, es de acuerdo a su programación diaria, ¿no? O sea, ellos trabajan 30 horas y de ahí de su plan de estudio tienen que sacar 2 horas de matemática, 2 horas de comunicación. En el caso secundaria, sí, de las 6 horas que ellos tienen, aparte de talleres, que va a salir 1 hora, y el resto también es de su plan de estudio. Gracias, César. ¿Alguna de las personas que están en la audiencia que necesite preguntar, por favor, puede levantar la mano y le damos pase para que puedan hacer las preguntas? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesora Johanny. ¿Qué tal, profe? Profesor César, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor Johanny. Una inquietud de repente, o no comprendí bien el mensaje. Mire, usted nos hablaba de, por ejemplo, que tenemos que nosotros agrupar a los estudiantes de acuerdo a sus niveles, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Hablábamos del equipo 1, el equipo 2, el 3 y el 4. Ya. Cuando van a desarrollar la ficha, en este caso, el equipo 1 desarrolla lo que le corresponde. Así es.
Entonces, el equipo 4, el que está en el equipo 4, ya no desarrolla lo anterior, solamente se va a desarrollarlo lo del equipo 4. A ver, cuando empezamos, ahí para aclararles, cuando empezamos, por más que el equipo de 4 ya sepa que ya lo demás, yo le puedo decir que desarrolle todo. Ah, A ver hasta dónde llega, porque acuérdense que a veces nosotros pensamos que está en el 4, pero al desarrollar la ficha, de repente se me queda en el segundo o en el tercero. O sea, empezamos Me iguales, va a todos ayudar vamos a incluso a trabajar. retomar esa parte, ¿no? Entonces, todos trabajamos la ficha en lo mismo, ¿no? Todos Claro, empezamos. solamente que el equipo 1 no va a pasar al 2, porque ya sabes que ellos no saben, por si Claro. están en la apropiación de la lectoescritura, no van a pasar, ¿no? Pero Mm, sí puedo tener de repente en el 3, en el 4, niños que de repente pensamos en que están en el 3 y de repente todavía tienen dificultades y llega solamente hasta el 2 en en el primer día, ¿no? ya. Y con aquel niño, por ejemplo, que ha logrado, que ha llegado hasta el equipo 4, y ya la siguiente semana yo todavía estoy con los niños que están en el equipo 1. Entonces, a ese niño ya le puedo dar un cuaderno de trabajo o llevarle otro tipo de material para ese niño que logró de repente llegar al equipo 4. Exacto, exacto. Fíjate que en la primera semana no te va a acabar los 4, eso es imposible, Claro, por los mismos son tiempos. como Te puede 19 llevar en horas. la segunda o tercera, ¿no? Pero sí, si ha acabado, lo llevo con los cuadernos de trabajo. Exacto. Ok, profesor César. Otra cosita, dígame, ¿para cuándo estaría más o menos la ficha 2? Porque yo desde hace tiempo solamente se visualiza la ficha 1 nada más. No, está la ficha 2, está la ficha 1 y 2. Está la Ahí ficha está. 1 y 2. Y Ok. posiblemente en esta semana que viene ponen la ficha 3 también. Pero recuerden que una ficha es para 2 o 3 semanas, no es una ficha, ya ustedes mismos se van a dar cuenta que es bien complejo hacerlos transitar, ¿no? Y acá lo que tenemos que ir viendo en esta atención diferenciada, al que yo más tiempo le debo dar es a los niños que más necesitan, incluso hacer una atención individualizada, incluso con esos niños de un primer nivel, ¿no? Porque los demás voy mirando, no pierdo de vista, pues voy mirándolos, pero más voy trabajando con esos niños que más necesitan. En la tercera semana de repente ya no tienes eso, grupo 1 ni 2, tienes solamente 3 y 4. 3 y 4. Ojalá que así sea. Por ahí ¿Qué va a hacer? escuché algo que no era una camisa de fuerza, profesor César. Si alguien quiere hacer fichas, porque siempre se ha dicho eso, porque hay a veces vemos profesores, por ejemplo, dice, ¿por qué no hacemos nosotros nuestras propias experiencias? Y es verdad, ¿por qué no lo pueden hacer también de acuerdo a esas necesidades? Solamente pueden hacerlo, solamente tener en cuenta estas necesidades de aprendizaje, hacer la ficha con esa mirada de esos 4 grupos, ¿no? Y Ya, mirando la programación, porque muchas veces nos salimos, porque yo he estado visitando escuelas y yo veía, por ejemplo, un segundo grado y me dice, ya mis niños saben, ya el profesor está haciendo multiplicación. Cuando yo les digo, ¿han visto el programa curricular? La multiplicación no está en segundo. Entonces, a veces programamos sin leer un poquito la programación curricular. Muchas gracias, profesor César. Profesor Esmeri, su micro, por favor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos aquí al maestro para que absuelva de repente las dudas que se nos han generado o que tenemos ahí. Vamos preguntando. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. Estimados colegas. Le habla una docente de la institución educativa Aplicación. Dígame, necesariamente son las 4 horas de refuerzo escolar que se tienen que aplicar. Digo esto porque en el caso de mi institución, en el área de comunicación, tenemos 5 horas en la semana. Gracias. A ver, es en todos, está normado, no podemos, esto incluso ya las especialistas cuando los monitorean van a ver, es normado porque es lo que necesitamos incluso para trabajar en nuestro trabajo diario, porque esos niños están con esas necesidades. Entonces no voy a poder avanzar mientras yo no nivele a mis niños al grado en la cual están matriculados. Entonces se debe tomar de sus horas tanto de comunicación como de matemática. Ok, gracias.
Si hay alguna pregunta que alguien de repente no, lo pueden escribir al chat. Gracias a usted, colega. Sí, los invitamos a que participen con cualquier duda que tengan, colegas. Habemos 194 participantes. Buenas Como dijo tardes. Laura, aprovechemos. Sí, maestra, adelante. Buenas tardes. Bueno, mi inquietud es acerca de de las aulas multigrados, ¿no? En mi caso yo tengo primero y segundo grado, pero cuando yo llegué a la institución me encontré con la gran sorpresa, como creo que todos nos hemos encontrado, que los niños de segundo grado pues no dominaban lo que era lectura ni escritura, ni muchos hasta los números. Bueno, yo mi caso lo hice, hablé con dirección y lo hice como un primer grado. Bueno, ya hoy en día estoy avanzando ya con lecturas, con lo que es trabajamos libros, ¿no? Pero, o sea, ¿de qué manera yo podría dividir a mis grupos de mis 2 grados en ese caso? ¿No? O sea, porque yo trabajo paralelo, por ejemplo, yo ya he hecho lo que es la unidad y la decena, ¿no? Y les he tomado a primero y segundo como si fuera un primer grado, porque en realidad me encontré con esa gran sorpresa, mis queridos maestros. Sí, a ver, lo que estás haciendo está bien. Hay que tomar en cuenta las necesidades. Tú has encontrado esa necesidad y tus alumnos que están matriculados en segundo, de repente, ninguno está en el grado, de acuerdo a lo que tú manifiestas. Entonces yo parto de esa primera parte, pero teniendo en cuenta que con unos, como es multigrado, con unos vas a llegar con un propósito a primer grado. Y con los de segundo, tienes que seguir avanzando hacia el logro de aprendizaje del grado, en este caso del segundo, ¿no? Una vez que pasen, ya yo con ellos avanzo más y a los de primero los tengo ahí en su grado. Hay que trabajar bastante la alfabetización inicial. Acuérdate que tienes que trabajar todo lo que es construcción de número, inclusión jerárquica, seriación, clasificación, para que el niño comprenda esas nociones básicas de la matemática en un primer grado. Y al segundo ya vas a ir trabajándolo, llegándolo, ampliándolo un poco más, vas a llegar a lo que es construcción de la decena, los problemas aditivos de cambio 1, cambio 2, y vas trabajando esta parte, pero mirando siempre la programación hasta dónde te lleva el grado, ¿no? Pero despacio, así como tú dices, poco a poco que vaya, a la final le vas a darte cuenta que vas a lograrlo en este primer año, ¿no? Con el caso del primer grado no tienes problema porque estás empezando, el problema es en el segundo, que has sacado desde un inicial. Ajá, claro, exactamente, profe. Ya, muchas gracias, porque eso sí tenía un poquito de inquietud, ¿no? O sea, me quedé, pero gracias, ¿no? Porque sí he logrado que ya algunos de mis niños de segundo, creo yo que ya me están dando más para su grado, como se dice, ¿no? Y a ellos les trabajo pues fichas ya con un poquito más de énfasis, incluso los he agrupado, ¿no? O sea, trabajo los libros paralelamente, primero y segundo grado, y bueno, como nos damos cuenta, los libros de primero y segundo casi tienen lo mismo, simplemente sí, claro, aumenta, no malo de segundo. Exacto. Tú estás trabajando con las fichas de autoaprendizaje, ¿verdad? Sí, profe. Ah, muy bien. A ver, acá hay otra pregunta. Dice, muchos docentes descargarán el paquete de fichas que ofrecen las empresas editoras. Hay que tener cuidado. Acá hay que tener cuidado porque si nosotros vemos las fichas de refuerzo, incluso de nosotros mismos que tenemos en el repositorio, que es del 2021, son fichas que están hechas para reforzar el grado, no tiene para ver los demás niveles. Igual en las empresas editoras muchas veces hacen un refuerzo, pero más al ejercicio que al desarrollo de la ficha. El refuerzo escolar es un proceso en el cual tú vas a ver que el niño desarrolle el problema, todo se dé cuenta y construya la noción, no son ejercicios. Ahí hay que tener bastante cuidado. Podemos tomar más horas de las previstas para el refuerzo escolar porque mis niños están en tercero, pero parecen de primer grado. Eso les he dicho, eso está dado. No de repente tomar más horas de refuerzo, sino en sus clases diarias, en su programación diaria, hacer lo que se hace en refuerzo. Nada más. Si yo voy a trabajar, por ejemplo,
estoy trabajando en las horas diarias, que me estoy adelantando a veces, y eso es porque estamos programando pensando en culminar la programación de grado, no estamos programando de acuerdo a esa necesidad. Si yo voy a trabajar, de repente están, por ejemplo, en tercero, están trabajando la multiplicación, y ese niño todavía no puede hacer la multiplicación porque todavía no tiene bien claro la noción de la suma, ni las sumas repetitivas para llegar a la multiplicación, entonces yo tengo que reforzarle más en las clases diarias, en las en esas contenidos o competencias que necesita o desempeños que necesita desarrollar el estudiante, ¿no? Entonces no es avanzar por avanzar. Entonces yo puedo hacer esta parte de trabajar en una forma diferenciada todos los días, porque esa es mi necesidad hoy en día. Sí, Julia, querías hablar, creo, Julia Marina. No, maestro. Gracias. Como vi desactivado el micro. Sí. Estoy Bien. escuchándolo atentamente, llevando sus experiencias. Le agradezco. Soy de la institución educativa República del Ecuador 025. Donde Gracias. está la directora Mafalda, si no me equivoco. Sí, exactamente. Estoy atentamente escuchando sus... Bien, no sé si hay alguna Gracias. otra pregunta para ir viendo. Sí. Siga. Profesor, buenas tardes. Le habla la profesora Hilda. La profesora Hilda. Mire, yo tengo a cargo el tercer grado y como se ha pedido el refuerzo, usted está diciendo que se agrupen los niños que tienen dificultades, ¿no? Que están en inicio, en proceso, pero también podemos nosotros combinar ahí con los niños soportes, ¿no? Porque hay niños hábiles y yo lo que estoy haciendo es que toda la semana, todo lo que yo hago desde lunes hasta jueves, y ya les estoy haciendo prácticas calificadas de comunicación y de matemática. Estoy bien haciendo esto, prácticas calificadas y no puedo trabajar en sus libros, ¿no? Paralelamente. Está viendo que yo estoy haciendo prácticas calificadas porque todavía recién ya voy a sacar las fichas para poder hacer. Pero usted dice que el refuerzo es para todos los niños, ¿verdad? Para todos. Entonces, está bien lo que yo estoy haciendo prácticas calificadas todos los viernes hago. ¿En qué consiste tus prácticas calificadas, Hilda? O sea, por ejemplo, la práctica calificada, por ejemplo, si yo hago el día lunes, he hecho la narración, o he hecho leyenda, o he hecho comprensión lectora, o he hecho los sinónimos y antónimos. Entonces yo en el día viernes les hago práctica calificada, dictado de palabras, una leyenda, que es los sinónimos y antónimos, que es una descripción. ¿Y en matemática qué estás haciendo? Sí. ¿Y en matemática? En matemática, por ejemplo, les hago problemas de comparación, de combinación, igualación, la tabla, sumas, restas, multiplicaciones pequeñas, operaciones combinadas, y les califico. ¿Estará bien lo que yo estoy haciendo? No. No, porque si hoy, a ver, vamos a ir viendo una cosa. Si yo hago al final voy a tomarle una prueba de la semana, de repente he trabajado 2 o 3 competencias, por decir, el niño, yo cuando tomo 2 o 3 competencias, cuando yo voy a sacar ya como un diagnóstico al final de año, al inicio en un proceso, pero no todas las semanas. Lo que yo tengo que ir mirando es, cuando trabajo una competencia bien hecha en esa semana y le tomo 1 o 2 problemas para que ellos desarrollen. Lo que tenemos que ir viendo es el desarrollo, porque cuando damos ejercicios el niño se acostumbra al ejercicio, al algoritmo y no te va a aprender mucho. Entonces, ahora, si tú, en lo que te he escuchado también, a la hora de formar los grupos, ahora hay que ver, yo lo quiero formar de repente como tú lo estás mirando, ¿no? Puede ser también, yo lo formo, como tú dices, en mi grupo, en cada mes hay niños de diferentes niveles de aprendizaje, pero para mí va a ser más complejo mediar, porque
ahí te van, por sí que te pregunte uno, el otro no va a entender lo que está preguntando y va a estar mirando qué cosa está haciendo el otro, porque es complejo. Imagínate que un niño que está con un nivel de aprendizaje de cuarto, con un niño de aprendizaje de primer grado, el niño va a estar distraído escuchándole lo que tú le explicas al de cuarto y él no va a avanzar lo que él está haciendo. Ahí te puede fallar un poquito, ¿no? Te puede quitar ese tiempo. ¿Me escuchas, Hilda? Sí, está bien, profesor. Eso de No los ejercicios, quítale, no califiques, ve el desarrollo, ve el proceso, lleva, y si vas a hacer una calificación, tiene que ser descriptiva, para ir haciéndole ver dónde está su error, qué cosa tiene que rectificar, cómo lo debe rectificar. Eso te va a ayudar mucho antes de tomar los ejercicios semanales. Está bien, profesor. Gracias. Buenas tardes, profesor César. Buenas tardes, Charito. Le habla la maestra Charito Roque de la Institución Educativa Perú, Canadá. Te escucho, Charito. Profesor, yo también vengo trabajando con un niñito de primer grado, ¿no? Y bueno, son un grupo que me he encontrado con muchas fortalezas también, aparte de sus diferencias, ¿no? Entonces, estoy trabajando por competencias, como usted dice, ¿no? Yo mis sesiones de aprendizaje, y yo recupero a través de las fichas del cuaderno de trabajo de matemática. Yo estoy trabajando a la par, ¿no? Hago mis sesiones, ¿no? Aunque me demore a veces toda una mañana, con una área, por ejemplo, hoy me ha tocado trabajar matemática, he trabajado todo el área, ¿no? Entonces, y al final, ¿aló? Sí, te escucho, Charito. Sí, y al final, ¿no? O a la par voy trabajando las fichas que hay ahí en el cuaderno de trabajo, porque son fichas muy interesantes que para mí yo lo veo conveniente no hacer. Yo no hago fichas aparte porque son fichas muy didácticas, que a mí me parecen muy interesantes. Entonces, yo estoy trabajando a la par esas fichas con mis sesiones de aprendizaje. Entonces a los niños no los he diferenciado, profesor, les he puesto en un solo grupo, porque bien claro dice que en la retroalimentación, en la escalera de Wilson, nos dice el por qué, cómo y para qué van a aprender los niños, ¿no? Entonces en la retroalimentación voy preguntando, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? ¿Por qué? Y si hay el error, pues del error se aprende, ¿no? Porque todos los niños requieren, para mí, ayuda en estos momentos, ¿no? Aunque muchos tienen fortalezas, pero también a la par tienen necesidades para complementar, ¿no? Entonces, profesor César, ese es mi trabajo que estoy haciendo y pregunto si realmente estoy haciéndolo bien y quiero de su ayuda, por favor. Ya, a ver. Primer grado no tiene refuerzo escolar justamente porque tú estás iniciando con todos ellos, todo lo que es el trabajo en las competencias, porque acuérdate que de iniciar no es necesario que el niño venga leyendo o sabiendo matemática, porque su programación es diferente. Entonces, el trabajo que estás haciendo está bien. Lo que sí hay que ir viendo es, si estás trabajando los cuadernos de trabajo con tus sesiones también similares, tomando esas fichas, creo que estás en el camino. Lo único que no te vayas a descuidar es que hay que trabajar con material. En el primer grado es necesario todo lo que es la alfabetización inicial para comunicación y matemática, tienes que trabajarlo con fuerza. Trabajar las letras móviles en la escritura para ir viendo, formalizando, hacerlo transitar sus hipótesis de escritura hasta llegar al alfabético que vas a hacer en diciembre para entrar al segundo grado. Igual en la producción, desde pequeños textos vas a ir trabajando poco a poco. Y la matemática, trabajarlo con material concreto. Todo lo que es la construcción del número, la construcción de la decena, los problemas aditivos de cambio, que vas a llegar casi al final, pero despacio. Lo que estás haciendo es no avanzar mucho, hacer que todos avancen parejo y logres cada vez que vas trabajando una experiencia, se logre el producto que tú te has trazado, ¿no?
Así es, profesor César, sí, lo que me estaba refiriendo es a las fichas de matemática, ¿no? Sí es muy importante el material. Yo, aunque no en mi institución no hay bastante material, por ahí reciclado el material y estamos trabajando. Y con respecto a al aprendizaje de las palabras, las letras, también he hecho mis fichas móviles, porque también en el cuaderno de comunicación Están las letras móviles para que corten. hay también letritas móviles, ¿no? Entonces sí, con eso también este profesor me es de gran ayuda, ¿no? Entonces, Sí, letrar tu aula, letrar bien letrado tu aula, ¿no? sí, profesor, yo lo tengo que parece, y a veces me dice que parece carpita de circo, pero ahí están, profesor, ahí están las palabras, los dibujitos, y bueno, ¿no? Entonces, yo con eso, profesor, les estoy sacando el jugo, como se dice, a los cuadernos de trabajo, profesor César. Qué bien, Gracias. Charito, qué bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Solamente, profesor Franco, para decirle que, ¿por qué si en un inicio se tomó la evaluación diagnóstica, se vio a los niños que tenían dificultades o que tenían fortalezas, por qué no se dio el refuerzo y se hace a medio año? Porque se supone que el minero es lo que está pidiendo, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar y ya mucho de estar con esto de la evaluación diagnóstica, el refuerzo escolar, ¿no? O sea, viendo los niños que tienen debilidades y que tienen pocas fortalezas, ¿no? Pero hay niños, usted sabe que del primer grado que no han hecho primero y segundo y pasan al tercero, es como que hayan de inicial a primer grado. Se supone que ahorita nosotros el tercer grado se está trabajando como que el niño, algunos no pueden coger bien el lápiz, otros tienen dificultad a leer, ¿no? Entonces, ¿por qué no se dio al inicio, cuando se tomó la evaluación diagnóstica, no se vio ahí para aplicar ese refuerzo escolar de inicio de año? A ver, vamos a ir viendo dos cositas. Acá, el kit de evaluación se toma todos los años. No es que se tome cualquier hora. Si es que ha llegado en abril o mayo, se debió tomar en su debido momento para yo planificar. El refuerzo escolar no es más que una retroalimentación que ustedes deben hacer, sino en este caso se les está dando una más fuerza, haciéndoles ver cómo retroalimentamos en esta situación. Esta situación se ha vivido, ustedes saben que esto del COVID no ha sido planificado, es una situación que a todos nos ha perjudicado, tanto docentes, alumnos, todos, padres de familia. Entonces, nadie pensó que los resultados de estos 2 años fueran tan catastróficos a nivel mundial, no solamente a nivel de Perú, porque se ha retrocedido para todos, no solamente acá en el Perú. Entonces, a eso es a nivel mundial. Y tenemos que salir de esto, mirando, buscando estrategias. De repente no solamente el refuerzo escolar, de repente ustedes tienen otras estrategias. Muchos profesores, por ejemplo... No ha puesto nada, hasta que hable el señor. Como yo preguntaba, cuando visitaba me decían, yo estaba en Tumbes la semana pasada, cuando visitaba me decían, profesor, yo incluso hemos conversado con mi padre, familia, y estoy por las tardes trabajando. Qué bueno, pero como te digo, este problema se vio venir recién. Por eso te digo, esta es una primera etapa. No estamos diciendo que tú a diciembre ya tengo que nivelarlo a todos. Esto es una primera etapa. El próximo año continúa para nivelar. No es fácil. Yo comprendo el trabajo que se viene. Por eso le digo, uno no es mago como docente para decir que hasta diciembre va a llegar al logro de aprendizaje de grado. Todos van a llegar. Pero sí podemos ir transitando, empezando de este año hasta el próximo año y seguir nivelando, ¿no? Eso es el trabajo. Bueno, creo que ya no quedan más preguntas, María. Sí, creo que no. ¿Alguien más que desea hacer preguntas, por favor? Solamente para agregar que los libros que manda el ministerio no están acordes con la realidad de acá, de nuestro departamento, no son temas o lecturas donde está de la parte de la sierra y de la selva, y acá no es un poco
que deben de darle realce, ¿no? Deben de estar de acorde con la realidad de cada departamento. Imagínate, profesora, si es que vamos a ir pensando, para eso se dice adecuando. Si estaríamos haciendo textos, tendríamos que estar haciendo texto para las 25 regiones. Imagínate cuánto dinero se tendría que gastar, cuánto presupuesto. Bien claro dice, son recursos que pueden ustedes adecuar, contextualizar, de acuerdo, pero ya está el formato, está el esquema para poderlo nosotros trabajar. Cambiarle el texto. Exactamente, maestro, exactamente, así es. Yo así lo estoy haciendo también. Lo adecuo ya a mi departamento. Así es, porque si no, no nos faltaría presupuesto para eso. Hay que tener estrategias para poder adecuar. Bien, solamente creo que me queda felicitarlos a todos por su tiempo, por su disposición para poder ir viendo. Espero que poco a poco, siempre va a haber dificultades y salimos siempre adelante. Y si hay dificultades, estamos justamente para seguir absolviéndolo, tanto la especialista, mi persona, que vamos a estar continuamente comunicándonos con los directivos de acuerdo a esas necesidades. Y de repente haya una visita para hacer ya un taller presencial con algunas estrategias y esto para poder trabajar tanto la alfabetización inicial, que es importante en matemática y comunicación, que eso es lo primero que tenemos que ir mirando. Gracias a todos ustedes, gracias Laura, gracias María, saludos a la directora y al jefe de AGP. Muchas gracias. Cuídense mucho, bendiciones a todos. Sí. César, agradecerte en nombre de la directora, de la profesora Jessica Maceda Garrido, a nombre del profesor Heraldo Morán Rosillo, a nombre de nosotros, las especialistas también, por tu participación y tu apoyo a la UGEL Tumbes. Vamos a estar en contacto contigo, sabemos que todo lo que nos traes es de valiosa, es algo valioso para nuestro quehacer pedagógico. Agradecer también a cada uno de los participantes de sala, docentes, directores, subdirectores. Muchas gracias por su tiempo. María, te dejo en el uso de la palabra. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Mil bendiciones. Gracias, Laura. Dios te bendiga. Gracias, colegas. Hasta una próxima oportunidad. Estemos atentos a las capacitaciones que se van a seguir dando por parte de UGEL Tumbes, siempre preocupados porque ustedes se estén actualizando. Muchísimas gracias, colegas. Gracias, maestro Franco. Gracias, profesora María. Gracias a ustedes, colegas. Dios les bendiga, colegas.